tengo lo que ella dice que tengo, puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Mi casa no caerá, toda mi casa será salva. Amén, aleluya. Y al abrirla, Él comienza a hablarnos audiblemente y nuestro corazón comienza a arder por ese gozo que hay en la palabra viviente. Amén, aleluya. Y el Señor nos va a dar una buena palabra en este mes de septiembre. Amén. Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vamos a trabajar en 2 o 3 evangelios respecto a cuando el Señor Jesús resucitó. San Marcos capítulo 16. Aleluya. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Antes de leer las Escrituras, le quiero poner un panorama del corazón del Señor en este momento para con nosotros. En esta porción de la Escritura, el Señor nos va a mostrar una expresión que Él tiene en su rostro. Es en esta porción de la Escritura donde Él nos va a revelar el estado de nuestro corazón y a la vez Él va a reaccionar de cierta manera, y esa reacción es la expresión que Él tiene y que siempre pone o siempre tiene frente a ese estado que encuentra en la iglesia. En este mes de septiembre el Señor va a hacer ciertos ajustes y en una expresión figurada es apretar ciertas tuercas. Dentro de su cuerpo o dentro de su pueblo. Y vamos pues a la Escritura. Versículo 9 dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Quiero que note lo siguiente. La palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos presenta la crucifixión del Señor cuando Él derramó su sangre, la sepultura del Señor en aquella tumba, la resurrección del Señor y las apariciones del Señor. Por ello, en este versículo usted encontrará primero resurrección, después aparición. Y eso es parte de 4 momentos. Y ahora sí que usted ya los conoce, usted tiene una idea clara de cómo el Señor primero murió crucificado, después fue sepultado, al tercer día resucitó, pero enseguida estamos leyendo que se apareció. Entonces tenemos una idea clara de lo que es resucitar, que es primero, después son las manifestaciones visibles del Cristo resucitado. Amén. Tome nota de estas partes que la Escritura nos está comunicando. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció. Y la primera persona fue una mujer a quien Él apareció. Esta mujer lo vio. Fue la primera persona en verlo resucitado. María Magdalena, de quien había echado 7 demonios.
Yo escuché en una predicación de una buena fuente, de parte de una buena fuente, que esta mujer se fue a Europa y allá plantó 600 iglesias en Europa. Esta mujer, cuando vio al Señor resucitado, algo le pasó. Y ese es el punto que el Señor quiere mostrar. El encuentro con el poder de su resurrección. Pero ve el siguiente cuadro. Yendo ella, lo hizo saber a quienes habían estado con él. Personas, discípulos, conocidos íntimos del Señor, seguidores del Señor, así son identificados los que habían estado con él. Pero estaban tristes y llorando. Tristes y llorando. Era un grupo triste y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, por el testimonio de la palabra de esta mujer, y habiendo sido visto por ella, eso es parte del testimonio, no lo creyeron. No creyeron a la palabra de María Magdalena, quien era la que llevaba el testimonio. Entonces, estos discípulos que lloran y están tristes, no creyeron al testimonio que María Magdalena les dio. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Este es el camino a Emaús. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Note que la Escritura, aún sin antes identificar los nombres de los que están llorando, pone mejor delante de nosotros el estado de ánimo de ellos, que es más importante en ese momento que cualquier otra cosa, para revelar el estado de ánimo, y también nos presenta la incredulidad de ellos. Y note que la Escritura los identifica como los que habían estado con él. Y quiero que enseguida veas lo que pasa en el versículo 14. Te hago pues un recuento. Jesús está muy alegre, ha resucitado. Cada encuentro con alguna persona que lo identifica o que lo ve resucitado, lo llena de gozo. María está llena de gozo, María Magdalena. Pero por otro lado tenemos a un grupo de discípulos que está a puerta cerrada, tienen una comida, están alrededor de una mesa, pero están tristes y llorando. Y vean, el Señor en el versículo 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes son esos referidos? Los mismos, pero ¿quiénes? Los que no habían creído al testimonio de María Magdalena, de los dos discípulos otros que habían visto a Jesús en el camino de Emaús, y son los mismos que estaban tristes y llorando. Se les apareció el Señor, estando ellos sentados a la mesa, comiendo, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, antes que cualquier otra cosa. El orden del día. El Señor entró allí y comenzó a reprocharles la incredulidad. En este mes de septiembre el Señor nos está mostrando que sigue encontrando ciertos detalles entre sus unidos a Él, entre sus discípulos, y vean cómo Él va a reaccionar como lo hizo anteriormente. Quiero explicar primero el estado de los discípulos. El estado de los discípulos.
Llegó María Magdalena, les dio la noticia, no creyeron al testimonio. Llegaron 2 otros discípulos, les dijeron que habían visto al Señor, no le creyeron. El Señor nos dice, amada iglesia, la incredulidad te cambia el estado de ánimo. La incredulidad es como una fuerza que también hace su obra al grado tal de que aún el cuerpo tiene manifestaciones y son propias, entra en lloro, en llanto, pero también hay un tipo de manifestación. Y vean el versículo 10, primero está tristes y después está llorando. La manifestación que es desde muy adentro o la más profunda es la tristeza. El Señor está encontrando mucho de eso y el pueblo cree que es debido a las circunstancias que ve. Pero el Señor, como reaccionó aquí, es exactamente la misma forma en cómo reaccionará frente a nosotros y continuará haciéndolo frente al mismo estado de su pueblo. Dice el Señor que la incredulidad de los discípulos reunidos, llenos de miedo, llenos de pánico, encerrados a puerta cerrada, por miedo a los judíos, esta incredulidad es porque no creyeron que había resucitado. Hay un poder en esa palabra del Señor, de su resurrección, que vamos a distinguirlos de otra palabra. Vamos primero a enfocarnos en el poder de su resurrección. Aquí está el poder que salva. Aquí está el poder del Evangelio en su resurrección. Y lo que el Señor nos trae a partir de este mes de septiembre es revisar si todos los que participamos de la iglesia creemos en el poder de su resurrección o no. Creemos y tenemos nuestra fe en el poder de su resurrección o no. Porque la incredulidad cambia nuestro estado de ánimo, que crea una raíz de tristeza, crea una raíz de miedo, apatía, desilusión. Ahora, note lo siguiente, le hago la pregunta, ¿cuántos días estuvo el Señor en la tumba? Bueno, el Señor dijo que al tercer día resucitará. Esto es un dato muy interesante para saber cómo es que la incredulidad trabaja en el corazón. Basta con 3 días de tener o teniendo pensamientos en el corazón, basta con 3 días y el corazón se endurece o el corazón es incrédulo. Vean lo que dice el Señor en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Realmente son pocas horas para que estos discípulos se pongan a llorar en pocas horas. Esas manifestaciones propias del cuerpo humano tienen una raíz, es de incredulidad. Entonces, hay mucho de eso, hermanos. Es una tristeza que no es por la escasez, o no es por lo que ves, o no es porque algo falló o fracasó en un negocio, no.
La incredulidad es una fuerza negativa opuesta a la fe, causa tremendos cambios, inclusive te lleva al lloro, al lamento. Es una fuerza que controla todo el ser, todo el cuerpo. Y vean en el versículo 38, dice Lucas 24:38. Bueno, desde el 36 para leer desde el comienzo del párrafo. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Regresemos a Marcos 16. Con lo que Lucas nos dice en este texto, tenemos una idea clara de que en 3 días, por estar teniendo esos pensamientos, cavilándolos en el corazón, comienza una turbación en tu interior. Es tan rápido como el conteo de 3 días y ya estás en un perfecto estado de incredulidad. Marcos 16. El Señor nos está diciendo de lo que Él encuentra, de lo que Él ve, y también nos está dejando ver cómo va a reaccionar, nos está revelando cómo la incredulidad cambia el estado de ánimo de una persona al grado de apoderarse de ella, apoderarse de sus emociones, de sus sentimientos, apoderarse de su corazón, al grado tal de que el corazón es dominado por ciertos pensamientos. Entonces, mucho de lo que encontramos en ciertas personas se debe a la incredulidad. No son cambios hormonales o no es días nublados o no es por la actitud de otra persona. No, debes darte cuenta de que la incredulidad es como una fuerza, es negativa, es contraria a la fe. Ahora, en este punto el Señor específicamente nos da un punto de partida, su resurrección. Antes de llegar al versículo más adelante que dice: echarán fuera demonios en mi nombre, pondrán sus manos y sanarán. Eso es creer en esta palabra para hacer lo que dice esta palabra. Pero el Señor primero nos dice: no te voy a dejar pasar de una línea en donde yo te estoy confrontando, así como lo hice con los discípulos, para que hoy dejes esa incredulidad, hoy dejes esa dura cerviz o ese endurecimiento del corazón. No te voy a dejar pasar eso. Por ello el Señor en el versículo 14 nos dice una obra que hizo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Allí viene la obra, y les reprochó su incredulidad. Oye, en 3 días son incrédulos. Medio mundo es incrédulo en 3 días. ¡Qué bárbaro! Imagínese usted si tuviéramos servicios nomás los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, en 6 días, doblemente incrédulos. ¿Qué pasa en 3 días? ¿Qué pasa? Es el tiempo suficiente para maquinar pensamientos, para pensar en las cavilaciones del interior de nuestro corazón. Es el tiempo suficiente para
para pensar cosas negativas. Inclusive de esos 11, uno era Pedro, y ¿sabes a qué grado ya iba Pedro en su incredulidad? Ya no creía que era discípulo. Cuando el Señor en Lucas, en la escritura anterior, dice, los pensamientos de vuestro corazón, ¿por qué los tienen? Ponlos en el marco de referencia de los 3 días. Es el Señor diciéndonos, los dejé de ver 3 días y se me voltearon patas para arriba. Eso te da una clara idea de que cuando tú dejas de oír la palabra de Dios 3 días como marca o como referencia, la incredulidad hace su obra. Y cuando el Señor se manifiesta, encuentra un estado de ánimo que no es de fe en la iglesia, que no es de fe. ¿Se mostró acaso el Señor como motivador? No. No. Por ello es que el Señor se mostró como alguien que reprende la incredulidad. Es como reprender a un demonio. Reprende la incredulidad. Reprende la dureza del corazón. La reprende. Vuelvo al punto de la resurrección. Es el Cristo resucitado haciendo eso. Si nuestra confianza no está en su resurrección, por esa incredulidad vamos a arrastrar una raíz de incredulidad que va a estar desarrollándose, multiplicándose, engrosándose, haciéndose fuerte. El Señor quiere que creamos en su resurrección. Vaya conmigo a Romanos capítulo 10 para que veamos ese poder de la resurrección. Romanos capítulo 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ahí está el poder de la resurrección, serás salvo. Ese mensaje de la resurrección del Señor es el único donde Él dijo que serás salvo. Este mensaje. Él nunca dijo que si echas fuera demonios serás salvo, que si pones tus manos sobre los enfermos serás salvo. Él solo dijo, el poder de mi resurrección, crean que resucité y serán salvos. Pero si a partir de este evangelio de la resurrección de Cristo ustedes no creen, hagan de cuenta que el Señor va a describir exactamente a ese cuadro de discípulos miedosos, llorosos, en lamento, están a puerta cerrada. ¿Y sabes qué es lo que se debe de hacer con un discípulo así? Reprocharlo. Es lo que podemos hacer los unos con los otros. ¿Por qué ese estado de tristeza? ¿Por qué? Y aquel discípulo que cree en la resurrección del Señor se da cuenta de que todo lo opuesto a la tristeza, este evangelio también nos cambia el estado de ánimo. ¡Aleluya! Sí, es que no hay medias tintas. No es un evangelio de que me hicieron esto y por eso ando así. No.
al que le hicieron es al Señor. Al que le hicieron algo fue al Señor. Entonces, ¿por qué somos volubles como gelatina? ¿Por qué somos personas así? Con altibajos. ¿Por qué de pronto caemos en socavones, que andan de moda los socavones profundos y hermanos, todo parte del punto de cuando Jesús resucitó. Espera, es que quiero mostrártelo bien. La única parte de lo que el Señor les había anunciado previamente de Él, que los discípulos no creyeron, fue que iba a resucitar. Por no creer eso, mira el estado de ánimo en que uno puede caer por no creer en la resurrección de Cristo. Porque allí Él reservó el poder que quería mostrar desde los siglos antes. Allí, no en la creación siquiera. Fue allí en la resurrección del Señor. Y en esa palabra, en ese evangelio está escrito, serás salvo. Allí. Por ello, muchos que intentan imitar, pues el andar como hijo de Dios o como hija de Dios, ya piden, pues ahora sí que la parte del evangelio que es dramática, las señales, los prodigios, la parte del evangelio que es espectacular. Enséñenme a hacer esto, enséñenme a hacer esto. Sí, pero hoy el Señor está apretando tuercas y dice, a ver, primero, en tu estado de ánimo es fácil detectar si eres incrédulo o no, aún en eso. ¡Wow! No hace falta ser un gurú, alguien que sabe mucho y tiene doctorado. En el estado de ánimo se ve cuando una persona es incrédula, porque la incredulidad causa tristeza. Causa tristeza. La incredulidad es como una raíz que tú dices, ¿por qué me siento así? Y todos los discípulos, todos los 11 discípulos tenían la misma manifestación de tristeza. ¿Por qué? Por incrédulos. Y el Señor en este mes de septiembre está apretando las tuercas. Estoy buscando otra expresión, pero ¿cuál sería otra expresión? Está fajándonos a todos. Está poniéndonos en cintura a todos. Está reprochándonos. Y nos está explicando, poniéndonos su palabra como un espejo. Nos hace preguntas tan sencillas. ¿Por qué crees que estás triste? ¿Por qué? No, pues es que en la iglesia no me gusta cómo canta David, o no me gustan los cantos, o los banderazos de la hermana. No es por eso. No es por eso. La tristeza es causada por el estado de incredulidad. Punto. No hay que buscarle mucho. No hay que buscarle mucho. No hay que buscarle mucho. No es el escenario, los colores la psicología de los colores. No. Por ello, lo sorprendente para el Señor fue que se encontró a un séquito de discípulos que, hermano, en 3 días se volvieron incrédulos. En 3 días se volvieron incrédulos. Y uno de ellos, Pedro, hasta ya creyó que ya no era discípulo. Todo eso está en el corazón cavilándose. Por eso el Señor les dijo, a ver, ¿por qué andan pensando dentro de sí?
nomás los dejo de ver 3 días y se me corrompen. Ya no vuelvas a separarte del Señor ni un solo día. No cierres tus oídos ni por un solo día. No te separes de la fe ni por una hora. Vean, estábamos en Romanos 10:9. Romanos 10:9, ¿qué expone? ¿Qué proclama? Sí, entiendo que proclama cómo es la salvación, o sea, cómo ser salvo, sí, pero el punto es que solo en el Evangelio de la resurrección está la salvación. Ese es el punto. En el Evangelio de la resurrección está la salvación. Todo aquel que cree que Dios levantó de los muertos a Jesús será salvo. Ese es el punto. No todo aquel que viene a la iglesia será salvo. No todo aquel que hace milagros será salvo. No. Es por ello que primero es esta palabra. Enseguida regresemos a Marcos 16. Después de que el Señor les reprochó, ahora esa misma palabra el Señor la está trayendo a esta casa. Dios hoy tiene las puertas abiertas para que tú salgas de ese estado de incredulidad que te causa tales manifestaciones y muchas otras. No es azúcar en la sangre, no es presión alta, no es eso por nomás por nomás, no. Quiero que veas que la incredulidad es una fuerza negativa por no estar con la palabra en tu corazón. Ahorita les voy a decir, dice el versículo 14 que allí les reprochó. ¿Qué ocurrió allí? Allí dejaron la incredulidad. ¿Eso puede ocurrir hoy? Sí, exactamente. ¿O vas a buscar pastillas contra la incredulidad? No hay pastillas contra la incredulidad. Vas a buscar pastillas para la depresión, opresión, tristeza. Uno asocia eso que porque el fallecimiento de hace tantos años o días de alguien, hermano, vea la raíz de las cosas. Hay un mensaje que dice el Señor en su palabra, que se trata de un mensaje de Él, que si ese mensaje no lo crees, la incredulidad te cambiará el estado de ánimo. Negativo, será negativo. Y uno dice, ¿cómo es posible? La resurrección, déjenla en paz. No en ese sentido irónico, déjenla en paz. Es que tiene todo que ver con mi estado de ánimo, la resurrección del Señor. Tiene todo que ver. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Por ello, pongan su fe en la resurrección del Señor. Pongan su fe. Porque no habrá canto que les traiga gozo. No habrá concierto que les traiga gozo. El gozo viene de Él, del Cristo resucitado. Conéctense con Él. Ahora sí, cuando uno ya está firme en la confianza en Él, vean qué dice el Señor a posteriori. O sea, Él nos lleva a su evangelio del Cristo resucitado. Nos dice, ahora sí, hijos, ahora sí.
Dice, y les dijo, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Predicad es como digan mi salvación, digan que fui crucificado, fui sepultado, fui resucitado y me manifesté. Esa es la pureza del Evangelio. Ahí está la luz del Evangelio. Digan eso, digan eso. Si el Señor hubiera dicho que el poder está en las personas, tendríamos que escoger a poderosos. Pero el poder está en el Evangelio. Está en el Evangelio. No importa que lo digan sencillos, simples, o personas tan humanas, o débiles, si así queremos llamarnos. Pero es que el poder está en el Evangelio. Vayan a predicarlo. Bueno, ¿no estaban llorando? Sí, mas cuando ya dejaron la incredulidad, la fe les cambió el estado de ánimo. Y mira, lo vas a leer. Siguiente versículo 16. El que creyere a la predicación y fuere bautizado, será salvo. Salvo, ¿dónde está asociado eso de salvo? ¿Dónde? Se los acabo de enseñar, ¿dónde? La resurrección, hermanos. Que no los agarren en blanco. La salvación está en el Evangelio de la resurrección, punto. Lo único que está en Romanos es en el corazón. Crean que Dios le resucitó de entre los muertos. Eso es todo el mensaje. Confiesen el señorío de Cristo. Confiesen su nombre. Amén. Aleluya. Entonces dice el Señor, mas el que no creyere, de seguro que aquel que no cree, de seguro, hermanos, es que le contaron que Cristo resucitó de entre los muertos. De seguro no está creyendo eso, a menos de que hoy en día por nuestra boca salga otra historia. La historia de que tienes que ser bueno, tienes que, etcétera, etcétera. No. El Evangelio es, Cristo fue crucificado, Cristo fue sepultado, Cristo fue resucitado y Cristo se manifestó vivo. Prediquen eso, prediquen eso, prediquen eso, ahí está el poder. Y la predicación comenzó a traer, a generar creyentes y no creyentes también. Entonces, el versículo 17, el Señor sigue diciendo, bueno, el 16, leo la parte última, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen. Aquí puse este elemento para diferenciar el mensaje de la resurrección, que es para salvación, y el mensaje que es la delegación de autoridad. Es como poder ante notario público conferido u otorgado. Dice el Señor, esta es mi palabra, en mi nombre o en mi poder conferido a ustedes, echarán fuera demonios. Vean que este ya es un mensaje de delegación de autoridad. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando el Señor habló estas palabras nos está comunicando. Crean a esta palabra
y tendrán estas señales, las que dice la misma palabra. Esta palabra es, todas estas señales, las señales son útiles para llamar la atención de la gente. Sanas a un enfermo y la gente va a detenerse. A ver, ¿qué pasó aquí? Era mi vecino, estaba enfermo, estaba encamado. ¿Por qué camina? Las señales son señales para llamar la atención. Algo está pasando aquí en este lugar. Entonces, ellos, los discípulos, van a predicar. Eso va a predicar. Y vean cómo van a llamar la atención. Aleluya. Vean el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Quiero que noten que ya tenían otro estado de ánimo. Tenían otro estado de ánimo. ¿Qué pasó? ¿Tan fácil es dejar de llorar? ¿Tan fácil es salir de una tristeza? O sea, yo caigo y yo me recupero solo. No, es que hay que entender bien cuando uno es incrédulo, tanto como cuando uno es creyente. Son dos estados opuestos. Entonces, el Señor dice, en mi nombre, cree que vas a echar fuera demonios y los echarás. Hazlo. Cree a esta palabra. Cree a esta palabra específica. En mi nombre echarás fuera demonios y los echarás. En mi nombre pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Pastor, ¿pueden ser mis propias manos? Claro, son manos. Ponga sus manos y sanará. Ve cómo el Evangelio es personal. El Evangelio es una palabra para ti. El Evangelio puede ser tuyo. El Evangelio te habla y puedes responder personalmente a esa palabra. Aleluya. Amén. Vamos a Lucas. Estábamos en Lucas 24 porque también Lucas y también Juan escribieron ciertos puntos también de este momento de la resurrección del Señor. Ya habíamos leído el versículo 38 y les quiero hacer unos señalamientos del 39 en adelante. El Señor les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ahora, aparentemente ya están todos relajados, pero no, es que el Señor está buscando el momento para zorrajarles. O sea, el Señor se muestra fiero frente a la incredulidad. Quiero que conozcas al Señor. ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones tú misma estás diciendo que esto es de parte del diablo o del enemigo y esto lo está causando el mundo. No. Puede ser que Dios está en un tiempo de este mismo tipo, donde quiere llamarte tu atención
para decirte, estás en la incredulidad vil. Entonces, el Señor, una vez que están ya con el pescadito y el panecito, con mantequilla, al ajo, así, ahora sí les va a decir, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé. ¿Qué pasó con ustedes? Y allí comenzó un buen tono de voz y una mirada fija respecto a ellos. Ahora, note lo siguiente. El Señor está preguntando por las palabras de Él. ¿Dónde están las palabras que les hablé? ¿Dónde están las palabras? Les dije que iba a resucitar. ¿Dónde están las palabras? Como si las palabras fueran cosas. Cosas. Señor, pero yo tengo esta clase de pensamientos. El Señor te va a decir, esas no son mis cosas. Y eso es la causa del estado de ánimo. Porque yo no traigo ese estado de ánimo, dice el Señor. Sí, Señor, pero ¿qué no comiendo contigo se me quita? No, la incredulidad no se quita comiendo. La incredulidad se renuncia a ella, se desecha. Vuélvete intolerante. Entonces el Señor aquí les dice, así como apretando hasta que rechina la tuerca. Dice, estas son las palabras que os hablé. Y Él va a definir dos formas. La primera está allí, subraya, palabras que os hablé. La primera forma a la que Él hace referencia es la palabra hablada. Diga conmigo, palabra hablada. La palabra hablada viene a través de la predicación. Por eso Él dijo, vayan y prediquen. Si nos hubiera dicho, vayan y sáquenle copias a este libro, a los salmos, etcétera, eso lo hicimos nosotros ya con nuestra tecnología. Pero el sistema como Él dijo que se haga es por la predicación. Por eso ahí está el primer modo, la palabra hablada. ¿Dónde está la palabra hablada? Él está preguntando por su palabra. Él está preguntando por su palabra. No, Señor, es que déjame te explico por qué estoy llorando. No. ¿Dónde está mi palabra hablada? No, es que sí. Déjame te explico porque a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron. Ay, bárbaro. Imagínate diciéndole un mortal a él, es que a ti no te hicieron lo que a mí me hicieron. Es que tú no sabes cómo me trataron. Muy bien. Y el Señor no se va a mover de esa. ¿Dónde está mi palabra hablada? ¿Ya ves? Por eso cuando uno no cree en la resurrección, uno no cree a lo que le hicieron, pero en el sentido lo que Él consiguió con eso. Y uno anda desconectado, sintiendo uno mismo sus propios afanes. Por eso cuando uno no cree en la resurrección de Cristo, el sentido, la postura o el punto de vista de la persona es este. Pobrecito, sufrió mucho, allá él. Yo sí le voy a maniobrar aquí para no sufrir tanto. Totalmente desconectados de Él. ¿Sabes que debes estar conectado con eso? ¿Sabes eso? ¿Sabes que si Él no resucita, tú no puedes ser salvo? ¿Sabes que si Él no derrama su sangre, no puedes tener perdón de pecados? Y con ese punto de vista de que
Ay, pobrecito ese hombre, sufrió. Totalmente incrédulo. Como diciendo, ya déjenlo en paz. Todavía hay un mortal frente a mí con esas ideas, ya déjenlo en paz. Debes estar conectado por la fe con la resurrección de Cristo para que seas salvo. Entonces el Señor en el versículo 44 está diciendo, estas son las palabras que os hablé. A ver dónde están, búsquenselas, a ver dónde están. Trae un estado de ánimo como que desecharon todo lo que les dije y en 3 días se volvieron patas para arriba. Entonces dice que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vamos a subrayar lo que está escrito. Esa es la segunda forma en cómo Dios habla. Dios habla a través de la escritura. Forma hablada, forma escrita. La palabra escrita sí es visible. ¿Cuántos traen Biblia? Algunos no traen, para mis pulgas lo digo. Pero la palabra hablada, ¿dónde está? Esa es la que, ¿dónde está? La palabra escrita, por ahí debe andar. ¿Y la palabra hablada? Entonces dice el Señor, tenían 3 fuentes. La fuente de la ley de Moisés, la fuente de los profetas y la fuente de los salmos. Y no creyeron. ¿Dónde está la palabra escrita? ¿Dónde está la palabra escrita? Pero entonces viene el 45. Entonces les abrió el entendimiento. Y fíjate para lo que es útil la palabra escrita. Para que entendiesen las escrituras. La palabra escrita, en ese momento, se nos da la revelación de ella. Es un testimonio, la palabra escrita. Es un testimonio verdadero de Él, la palabra escrita. Es decir, al leer la palabra escrita, allí lo vamos a encontrar. Es un testimonio. Y les dijo, versículo 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, así como está escrito. Esa expresión yo la sigo meditando en este momento porque recogemos bastantes opiniones, inclusive uno mismo hace sus declaraciones. No, es que la abro y no la entiendo. Oh, es que está tan sencilla que ocupa un intérprete que me confunda. Ay, Dios mío. Vean cómo el Señor no nos está jugando una broma. Ponle al principio, por favor. Así está escrito, así como lo leen. Así fue necesario. Pero todos necesitamos un intérprete que nos confunda. El Señor dijo, así como está escrito, así créanla. Así como está escrito, así como está escrito. Así sucedió como está escrito. Entonces, lo escrito es un testimonio de Él. ¿Dónde está la palabra escrita? Y el trabajo del Señor durante su ministerio en su cuerpo de carne es hablar la palabra. Por eso les hizo referencia, la palabra que os hablé. Dice, y resucitase de los muertos al 3er día, pero en 3 días se me volvieron incrédulos. ¡Qué bárbaro! En 3 días se me volvieron incrédulos. ¡Qué tremendo! Y dice el Señor, bueno, eso quedó corregido. Eso, en ese cuartito hubo liberación.
Aleluya. Salieron gozosos de ese cuartito de oración. Ahí tenemos el nuestro también. Dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento o el volverse a Dios, porque Dios habla. Óiganlo, vuélvanse a Él. Y el perdón de pecados que está en su sacrificio. No se desconecten de aquí. Yo sé que parte del Evangelio es espectacular. Hagan esto y grandes obras. Pero el Señor no quiere que ningún incrédulo haga haciendo susodichas señales, porque le va a decir, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No te conocí en esta parte de mí. ¿Dónde estás? No, es que yo eché fuera demonios, yo hice esto. Hey, no te conozco. No te conozco. Donde nos vamos a conocer es aquí. Aquí en mi sacrificio. Aquí nos vamos a conocer. Aleluya. Entonces el Señor les dio instrucciones y les dijo en el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sobre es encima, es un poder sobre ellos para el servicio del ministerio o para ministrar a la gente. Pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo. ¿Viste el cambio de ánimo? ¿Viste el cambio de ánimo? El gozo lo trae la fe. La tristeza es una raíz, la incredulidad es una raíz de tristeza. Ahora sí ya estás comprendiendo el sistema de la incredulidad y sus raíces, sus manifestaciones. No son las hormonas o la menopausia o la escasez o septiembre. No. Tienes que ser concreto contigo mismo. No nos engañemos. No podemos hablar de la incredulidad, al rato se me pasa, al rato se me quita. No, hermanos. Es una fuerza negativa opuesta a la fe. Y siempre tiene que ver con la resurrección de Cristo. Aquí es donde cambiamos nuestro estado de ánimo hacia el gozo. Aquí es donde está el poder. Aquí es donde viene el poder, el cambio, etc. Después vienen estas palabras a las que el Señor nos dijo, crean esto también, porque el ministerio lo delego a ustedes, habiéndoles delegado mi autoridad. Ahora ya tienen gozo, y estaban siempre en el templo. Aleluya. Pastor, ¿y el templo qué chispitas tiene? ¿Cuál es la maravilla del templo? Por lo menos se supone que aquí no entra la incredulidad. Ay, ayúdenme con eso. Ayúdenme con eso, por favor. ¿Por qué nos reunimos? Porque aquí somos intolerantes a la incredulidad y aquí no es un espacio físico donde no le damos lugar a la tristeza ni a la incredulidad. Por eso el Señor, ahora sí entendemos los cuartos de guerra. ¿Cuántos entienden esa expresión? Los cuartitos de guerra que tiene el cuerpo de Cristo. Así como el Señor lo tuvo con sus discípulos, un cuarto de guerra, donde aquí van a desechar todo eso, aquí y ahora. A ver, digan conmigo, aquí y ahora. Otra vez, aquí y ahora. Aleluya.
Entonces ellos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pasen los músicos, por favor. Aleluya. ¿Hay algo que desechar hoy? Sí. Pastor, es que no estoy triste por la incredulidad. Entonces, ¿por qué está triste? Pues no sé, yo sí sé. El Señor tiene razón en su palabra es verdadera. El Señor está atento a su palabra. Vamos a decirle al Señor, y tenemos que usar nuestra boca definitivamente, porque en el momento cuando Él reprendió la incredulidad, Él también los escuchó a ellos renunciar a toda incredulidad. Cada uno abra su boca y conéctese por la fe con el sacrificio de Cristo y su resurrección. En el nombre de Jesús. Conéctese con el Señor, porque el Señor es Cristo resucitado. En el nombre de Jesús estamos renunciando a toda incredulidad, a toda fuerza de incredulidad. Estamos renunciando a ella en el nombre de Jesús. El Señor nos ha confrontado con su palabra. El Señor nos ha reprendido con su santa palabra de una manera edificante para el cuerpo de Cristo. Nos ha exhortado, nos ha animado. Desechamos toda incredulidad y ahora vemos la obra del Señor en su sacrificio, su muerte, su resurrección, su glorificación. Ahí está nuestra fe. Vamos, use su boca. Ahí está nuestra fe en Él. En el nombre de Jesús declaramos que nuestro estado de ánimo cambia en este momento a gozo, a alegría. Dejamos toda tristeza, dejamos todo abatimiento de espíritu. En el nombre de Jesús, el Señor nos da su fuerza, nos da el gozo de nuestra salvación. En el nombre de Jesús, vamos, hable eso por fe, traiga cambios a su vida por la fe. Declara que usted está poniendo su fe en el sacrificio de Cristo, en el nombre de Jesús. Ya no dependemos de circunstancias agradables, sino de la fe para sentirnos cómodos o sentirnos mejor. Sí, Señor, te vemos resucitado, te vemos glorificado, te vemos sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, y estamos recibiendo tu intercesión gloriosa en este momento por los muchos de nosotros, en el nombre de Jesús. Vamos, alegres en el Señor. Vamos, alegres en el Señor. He aquí nos volvemos intolerantes contra la incredulidad. La tristeza huye. El dolor huye de nosotros en el nombre de Jesús. Vamos a predicar con gozo el Evangelio. Vamos a dejar que la gente decida si cree o no cree. Eso es problema de ellos. Vamos a predicar con gozo y las señales serán llamadas de atención para que vean el poder de Dios alrededor nuestro y fluyendo, porque estamos investidos de ese poder en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Bendígalo a Él por su palabra. Dele gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Tú habitas en la alabanza. Aleluya. Dele alabanza a Él. Dele alabanza a Él. Él está haciendo su obra en este momento en nosotros. Sí, Señor. Aleluya. Cante conmigo. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo.
Sí, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros, alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. aleluya. Ángeles alrededor cantan con nosotros, alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, La subimos. santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Coronado con poder, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros, alabanza y gloria a ti, Señor. Santo, santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. aleluya, aleluya. El nombre del Señor es torre fuerte. A Él vendrá el justo y levantado será. Aleluya. Dígale al Señor, vengo a ti y tú me levantas del estado en el que estoy y dejo ese estado porque salgo de ese estado. He aquí el poder de la resurrección de Cristo actúa en mí porque creo. Y eso dice el Señor, este poder de la resurrección actúa en los que creemos solamente. Aleluya, actúa en los que creemos. Actúa en los que creemos. Aleluya, denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.